Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos lunes 9 de agosto. Por favor, desactívenme los micrófonos, que es que se oye siempre sonido al fondo y eso interrumpe. Desconecte su micrófono, por favor. Bueno, el miércoles pasado no pudimos concluir porque se me fue la señal y ya no me pude conectar. Así que vamos a hacer dos ejercicios hoy, uno de monohibridismo y otro de dihibridismo, para entender mejor cómo es que se realizan los procedimientos para desarrollar un ejercicio de este tipo. Bien, entonces voy a irme a un ejercicio de monohibridismo. Esto tiene que ver con, vamos a hacer este ejercicio que aparece en esta página 4 de el capítulo 29 del libro de Solomon, Principios Básicos de la Herencia, que ya habíamos introducido. Entonces aquí en la página 4 comienza un ejercicio que vamos a desarrollar y quiero que le presten atención porque así es como se hacen los ejercicios de monohibridismo y luego haremos uno de dihibridismo. Bueno, estábamos hablando de herencia, rasgos, características que heredamos de nuestros padres. Entonces Mendel estudia cómo se heredan estos rasgos y descubre muchas cosas y el día de hoy pues seguimos descubriendo muchas cosas. Entonces vamos a hacer un ejercicio de monohibridismo. El término mono quiere decir uno y hibridismo hace referencia al hecho de que cuando nace un hijo de dos progenitores por reproducción sexual, ese hijo es un híbrido. Es un híbrido de sus padres. O sea, es una mezcla de sus padres, es una mezcla genética de sus padres. Eso es un híbrido. Estamos hablando de reproducción sexual, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos que vamos a reproducir uno de los trabajos que hizo Mendel, de los cruces que hizo Mendel. Entonces, veamos. Aquí dice en este ejercicio, si ustedes se fijan, generación P. Estos son los padres, ¿verdad? Es la generación parental, por eso aparece la letra P. O sea, los progenitores, ¿verdad? Entonces, observe que Mendel lo que hizo con estas plantas es que cruzó una planta de chícharo de tallo alto, aquí se ve en el dibujo, la cruzó con una planta de tallo corto o de tallo más pequeño. Ambas son la misma especie de planta. Lo único que hay una variación en cuanto al tamaño de la planta. Una es alta y la otra es baja. Ahora, por supuesto, el problema nos dice lo siguiente. Aquí está un esquema, ya está hecho el problema. Pero vamos a ver que hay un procedimiento que uno debe de seguir para resolver esto. Entonces, el asunto es que, como dice acá, tenemos una planta de tallo largo, alta, que se cruza con una planta de tallo corto, más bajo, más chiquita la planta. Bien, nos dan ya los genotipos. Genotipo es la combinación de los alelos o de los genes en las células. Entonces aquí tenemos que esta planta alta o esta planta de tallo alto tiene obviamente genes, alelos, que contienen información para una planta alta. Y si ustedes se fijan, aquí nos dice el problema que los dos alelos o los dos genes que determinan la altura de la planta, ambos son iguales y son dominantes porque están escritos en mayúscula. Esta T se puso ahí porque en inglés alto es tall, entonces se escribe con T, por eso es que pusieron esto aquí, pero bien pudimos poner una letra A de alto, por ejemplo, que es la característica dominante. Pero bueno, vamos a seguir así y luego les explico el ejercicio siguiendo el procedimiento más detallado para que usted lo pueda resolver. Entonces, nos dice que esta planta alta
Este es el genotipo que tiene. Es un genotipo homocigoto dominante. ¿Por qué es homocigoto dominante? Ambos alelos en el cromosoma, donde están esos alelos o esos genes, son iguales y son dominantes los dos. Por eso se llama ese genotipo homocigoto dominante. Ahora ve usted el genotipo de la planta de tallo corto. La misma letra, porque estamos hablando de la misma característica, pero una variación de la característica. Ya no alta, sino corta o más pequeña. Entonces la T, nos están diciendo aquí, es minúscula. Quiere decir que esa característica es recesiva, no es dominante. Sin embargo, estas plantas con tallo corto también sus alelos, sus dos genes que determinan ese tallo corto, son homocigotos también, porque son iguales los dos alelos. Y son homocigotos recesivos. Este padre de acá, esta planta de acá, es homocigota dominante. Y esta otra es homocigota recesiva, porque ambos alelos son recesivos, no dominantes. Bien, cuando estos dos se cruzan, recuerde que, así como estableció Mendel, cuando esta planta produce gametos, de este par de alelos, cada gameto solo va a poder tener una copia, no los dos, no las dos copias, sino una copia de un alelo, nada más. Y como en este caso los dos alelos son iguales, quiere decir que todos los gametos que produzca esta planta van a ser T mayúscula. Todos los gametos van a tener la copia mayúscula o dominante para la altura. Y van a determinar una planta alta. En cambio, acá, en la otra planta, todos los gametos que produzca esta planta van a tener nada más una copia de este par de genes y no va a ser la copia dominante, sino que es la copia recesiva. Entonces, cuando usted en la generación F1 toma un alelo que está en un gameto con una copia dominante y lo une con el otro gameto en donde viene un alelo con la copia recesiva, lo que va a obtener es esta otra combinación, ya no ninguna de las anteriores, sino que una mezcla, un híbrido, una mezcla de ambos. Y lo que obtiene es un genotipo heterocigoto, que quiere decir que cada gameto te contenía una copia distinta del alelo que determina la altura de la planta. Aquí la característica en cuestión es la altura de la planta, si es alta o es baja o es corta. Esa es la característica. Las variaciones de esa característica son alta y corta. Entonces ahora aquí tenemos la F1. Ahora, recuerde que también está el fenotipo, ¿verdad? El fenotipo es lo que usted puede ver. Es la característica ya expresada. Si usted es de ojos verdes, si usted es de piel blanca, morena, si usted tiene pelo largo, corto, si usted es alto, bajito, ese es el fenotipo, o sea, es la expresión visible de esa información codificada en los genes. Entonces, el fenotipo de esta planta de la F1 es que son plantas altas. ¿Por qué? Porque aquí en el genotipo hay un alelo dominante y decíamos que el dominante es el alelo que siempre se expresa y que no deja al recesivo expresarse. Ahora, ¿qué pasaría si cruzamos dos plantas de la F1 para obtener una F2? Entonces, lo que vamos a obtener es esto. Veámoslo primero en un cuadro. Vaya, veámoslo acá. Es este mismo ejercicio que tengo acá. Es básicamente el mismo, solo que le agregué determinar algunas cosas. Entonces el ejercicio dice, así como decía en el libro que les acabo de mostrar, se cruza una planta de tallo alto de raza pura. Eso le dice el ejercicio. Y luego entre paréntesis le da una letra A mayúscula. La A de alto, ¿verdad?
sea que tallo alto es dominante, eso es lo que quiere decir. Aquí se usó la letra A. Se cruza con una planta de tallo enano de raza pura. Y le dicen acá que esta planta de tallo enano de raza pura tiene un alelo recesivo. La misma característica, por eso es la misma A. Se usa la misma letra porque estamos hablando de la misma característica, nada más que de una diferente expresión. Entonces aquí A minúscula. Ahora, nos piden que con esta información determinemos fenotipo, genotipo de la generación parental, de la F1, de la F2, y que determinemos proporciones fenotípicas y genotípicas. Bueno, antes de continuar con ese ejercicio, hay unos detalles aquí que hay que tener en consideración. Cuando en un ejercicio le dicen a usted raza pura, no importa si es una planta o es un animal o es cualquier otro organismo vivo, si le dicen, si el ejercicio le dice raza pura, lo que le está tratando de decir es que ese individuo es homocigoto. Eso es lo que quiere decir raza pura, que ese individuo es homocigoto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir en este ejercicio que cuando dice se cruza una planta de tallo alto de raza pura y me dan la letra A mayúscula, me están diciendo que esa planta es homocigota. Quiere decir que tiene en su genotipo es dos letras A mayúscula. O sea, dos alelos o dos genes dominantes para esa característica. Eso es lo que quiere decir raza pura, tal cual aparece aquí en el ejercicio. Mire que la planta de tallo alto es de raza pura, es homocigota, ¿ve? Aquí están los dos alelos que determinan esa característica y ambos son dominantes. Lo único que cambiamos aquí es la letra. En vez de T le pusimos A, de alto, tallo alto. Luego la otra planta, que es de tallo enano o de tallo corto, también dice que es de raza pura. ¿Qué quiere decir eso? Que es homocigota, o sea, que tiene dos alelos para esa característica, dos alelos iguales. En este caso serían dos alelos recesivos, que es lo mismo que aparece aquí en la planta de tallo corto. Si usted se fija, hay dos alelos iguales, nada más que son recesivos. O sea, esta planta es homocigota recesiva y esta otra es homocigota dominante. Eso es lo que quiere decir esto. Bueno, entonces ahora nos piden determinar fenotipo y genotipo de generaciones parentales F1, F2 y proporciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, para el desarrollo, usted siempre tiene o debería, en una hoja en blanco, ya que usted va a hacer examen digital, o sea, en el aula, usted toma una hoja en blanco y desarrolla el ejercicio por aparte, de manera muy fácil. Lo que tiene que hacer es ver los datos que le dan. En primer lugar, tiene que estar claro en qué tipo de cruce es el que va a realizar o el que le están pidiendo hacer. Es un cruce monohíbrido. ¿Por qué es un cruce monohíbrido? Mono de uno. Porque estamos hablando nada más de una característica. En este caso, ¿cuál es la característica? La altura del tallo. ¿Cuál es la característica a tratar? Así como acabo de decir en este momento, la altura del tallo. Es lo que usted tiene que tener claro. ¿Qué cruce es el que voy a hacer? ¿Y qué característica es la que estoy viendo, la que estoy analizando? ¿Cuáles son las variaciones de esa característica que me da el ejercicio? Bueno, que hay algunas plantas que pueden ser de tallo alto y otras plantas que pueden ser de tallo corto o enano. Estas son las variaciones de la característica. Así como si yo le digo a usted, su papá tiene ojos azules y su mamá tiene ojos verdes. Y usted nace con X color de ojos. El hecho de que su papá tenga ojos azules y su mamá ojos verdes son variaciones de una misma característica. ¿Qué característica? El color de los ojos. Las variaciones en este caso son el color de los ojos. La característica es el color precisamente. Bien, vamos a ver. Ahora el procedimiento es bien sencillo.
El procedimiento es, bueno, coloco una letra P que quiere decir generación parental o los padres, y me dicen que un padre es de tallo alto y es homocigoto, o sea, 2A mayúscula. Y lo voy a cruzar con el otro progenitor que es de tallo enano o corto, pero recesivo, y es homocigoto, es de raza pura. Entonces, 2A minúscula. Cuando usted, para sacar una F1, tiene que hacer una combinación de estos, tiene que recordar algo. De cada par de genes, según las leyes de Mendel, la ley de segregación independiente, de cada par de alelos, estos alelos están, o estos genes están en los cromosomas. Cuando esos cromosomas llegan a la meiosis, se separan y los gametos reciben, independientemente de un alelo o de otro, reciben una copia, nada más. Entonces, de cada par de genes, los gametos solo van a recibir una copia. Y como este padre, las copias son las mismas, entonces solo puede heredar a sus hijos, a través de sus gametos, copias del alelo dominante. Y este otro padre, cuando produce gametos, este padre, los gametos o cada gameto solo puede tener uno de cada par, y como los dos son iguales, entonces este progenitor solo puede heredar a sus hijos el alelo recesivo. Entonces, la F1 es la combinación de un alelo dominante y de un alelo recesivo. O sea, la F1 son heterocigotos. Ese es el genotipo de la F1. Son heterocigotos. Hetero, ¿qué quiere decir? Diferente. O sea, alelos diferentes de cada padre. Entonces, miren que los padres son homocigotos. Este es homocigoto dominante y este es homocigoto recesivo. Pero la F1 tiene un genotipo heterocigoto. Ahora, ¿cuál es el fenotipo de la F1? Son plantas de tallo alto. ¿Por qué? El fenotipo es la característica visible, lo que usted puede ver. Entonces, como hay un alelo dominante y ese alelo dominante determina plantas con tallo alto, es esta la característica que se va a expresar. Entonces, el fenotipo es plantas de tallo alto. A diferencia de los padres, porque los padres eran, este es el fenotipo de este padre, es tallo alto, pero el fenotipo de este otro padre es tallo corto. Cuando una característica es recesiva, para que se exprese, tiene que ser homocigota. O sea, los dos alelos que esa persona recibe de sus padres tienen que ser iguales, ambos recesivos, para que la característica se exprese en un recesivo. Si hay un dominante en el par, debe expresar la característica del dominante. Bien, entonces ahí ya respondimos genotipo y fenotipo de la generación parental y de la F1. Ahora nos toca la F2. La F2 sería cruzar dos de estos, dos igualitos de la F1, que es lo mismo que tengo aquí en este cuadro de Punnett, ¿verdad? Tengo un individuo de la F1 cruzado con otro individuo de la F1, mismo genotipo los dos. Hago este cuadro de Punnett y lo que obtengo es esto. Lo que hago es que cruzo esta A con esta A, luego esta con esta, y luego me muevo hacia la fila de abajo. Cruzo esta con esta y esta con esta. Entonces, ¿qué resultados tengo? Bueno, A mayúscula por A mayúscula, 2A mayúscula. Ese es el genotipo, homocigoto dominante. Y el fenotipo de este, ¿qué es? Tallo alto. Bien, ahora vengo con esta A mayúscula y esta A minúscula. ¿Qué obtengo? Bueno, A mayúscula minúscula. Y como aquí hay, ese es el genotipo heterocigoto, ¿verdad? Porque ambos alelos son diferentes. Codifican para la misma característica, pero su expresión es diferente. Entonces, estos son heterocigotos. Al igual que este de aquí abajo. Miren, combinar esta A minúscula con esta A mayúscula, me sale este mismo genotipo, ¿verdad? Ese genotipo de estos dos es heterocigoto. Y luego, si combino esta A con esta A minúscula, me sale 2A minúscula. Quiere decir que este individuo es también homocigoto,
pero es homocigoto recesivo. Y es fenotípicamente de tallo corto. Entonces ahora venimos, como ya tenemos estas combinaciones aquí, ahora sacamos proporciones fenotípicas y genotípicas. Las proporciones son simplemente contestar a la pregunta, ¿cuántos hay de todos de una cierta característica? Entonces, proporción fenotípica es cuántos de este total, de todos estos cuatro en este caso, cuántos de estos cuatro tienen el fenotipo tallo alto y cuántos tienen el fenotipo tallo bajo o tallo enano. Entonces, si usted cuenta aquí, este es tallo alto, esta también es tallo alto porque tiene un dominante, este también es tallo alto porque tiene un dominante, y este es tallo corto. Entonces, 3 a 1 es la proporción fenotípica. ¿Qué quiere decir 3? 3 que son tallo alto. 2 puntos, 1. ¿Qué quiere decir 1? Que 1 de todos esos es tallo corto. Esa es la proporción fenotípica. 3 tallo alto, 1 tallo corto. Aquí esto de un cuarto abajo simplemente es para mostrarles que 1 de 4 tiene tallo enano. Ya vamos a ver que en algunos ejercicios le piden que exprese la proporción a veces con un número fraccionario. Aquí simplemente la estoy expresando yo como dos números, 3 a 1, para decir que 3 son de tallo alto y 1 es de tallo bajo, pero puede que me pidan expresarlo como una fracción. De eso después lo vemos en un momento. Ahora, la proporción genotípica es la combinación de alelos. ¿Cuántos de todos estos tienen una determinada combinación de alelos para que se dé esa característica? Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, las proporciones genotípicas de esta F2, estas proporciones fenotípicas y genotípicas son de esta F2, son de este cuadro, no son de F1 ni son de la generación parental, son de F2. Siempre en los ejercicios, cuando le pidan proporción fenotípica y proporción genotípica, se lo están pidiendo de la F2. Siempre. Entonces, miren que la proporción genotípica, la combinación de alelos, es 1, 2, 1. ¿Por qué? Porque solo hay uno de todos estos cuatro que es homocigota dominante. Aquí está. Solo hay uno así, con esta combinación. Hay dos que son heterocigotos. Este de aquí y este de acá. Los de la diagonal. Y hay uno que es homocigoto pero recesivo, o sea, esta combinación. Entonces, la proporción genotípica lo que nos pregunta es cuántos hay con una cierta combinación de alelos. O sea, aquí sería 1, 2, 1. Entonces, recuerde que el fenotipo es la expresión visible de la característica que está codificada en los genes o en los alelos, y el genotipo es la combinación en sí de los alelos, ¿verdad? Esto es bien interesante. Siempre que usted esté cruzando al principio del ejercicio, en cualquier ejercicio, si lo que usted cruza al principio, o sea, los padres, son un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, siempre los hijos, los de la F1, van a ser heterocigotos. Y la explicación no debería de ser tan complicada, por lo que ya dijimos. Cuando estos padres producen gametos, como solo hay un tipo de gametos, entonces un tipo de alelo, pues todos los gametos van a tener solamente un tipo de alelo. Lo mismo en este otro caso. Y al juntarse uno con este y uno con este, van a producir esto. ¿Verdad? Siempre va a ser así. En este caso, si lo que están cruzando son dos homocigotos, uno dominante y uno recesivo. O, dicho de otra manera, si lo que usted está cruzando son dos razas puras, eso es lo que va a obtener. Heterocigotos en la F1. Bien, hagamos otro ejercicio otro ejercicio diferente. Este ejercicio también se puede encontrar en los libros. Vamos a ver, creo que está
No, en este libro no, es en este mismo creo que está. Vamos a ver más abajo. Solo déjenme mostrarlo. Vamos a ver. Aquí está, sí, aquí está. Miren este ejercicio que vamos a hacer ahorita. Ahora lo vamos a hacer, siempre de monohibridismo, pero ahora lo vamos a hacer con una pareja de cobayos, que son conejillos de indias. Lo que voy a cruzar es un cobayo de pelo negro, que es dominante. Miren, tiene los alelos dominantes. Con un cobayo de pelo café. Mire que el pelo café es la característica recesiva. Aquí me lo está diciendo el ejercicio. Es lo mismo que yo le diga esto. A ver. No, aquí. Aquí creo que es. No. ¿Dónde estaba el ejercicio? Déjeme ver, todavía no. Aquí, perdón. Acá. El ejercicio lo que nos dice es, se cruza un cobayo, un roedor de pelo negro, y vea, homocigoto, dominante, con un cobayo de pelo café, homocigoto, pero recesivo, que es lo mismo que aparece en el ejercicio. Miren, un cobayo de pelo negro, dominante, homocigoto, con un cobayo de pelo café, dominante, pero, homocigoto, pero recesivo. Eso es lo que esos son los padres, es la generación parental. Bien, entonces aquí tenemos el genotipo y el fenotipo, que es el color, ¿no? Ahora, cuando cada uno de estos padres produzca gametos, como los dos alelos que tienen sus células son iguales, porque son homocigotos, entonces cada gameto solo va a tener la copia mayúscula dominante, en este caso para el padre macho, y en el caso de para el padre hembra, y en el caso del padre macho, cuando este padre macho produzca espermatozoides, cada espermatozoide, como solo hay un tipo de alelo, que es el recesivo, y es homocigoto, entonces cada espermatozoide solo va a poder tener la copia recesiva. Cuando estos dos gametos se fusionan, producen un cigoto que es así, una mezcla, una combinación de una B mayúscula más una B minúscula. Ese genotipo se llama genotipo heterocigoto, porque los dos alelos, aunque codifican para la misma característica, no se expresan de la misma manera. Entonces, aquí la generación F1 son todos heterocigotos. Es lo mismo que me está diciendo el ejercicio aquí. Lo mismo. Ahora lo que tenemos que determinar, dice acá, fenotipo de la F1, ya lo vimos. Un padre es de color negro y el otro padre es de color de pelo café. Ahora, proporción fenotípica y genotípica de la F2, vea. Está pidiendo proporción fenotípica y genotípica de la F2, que sería cruzar a dos de estos, ¿verdad? Y aquí está el cuadro. Aquí, si ustedes se fijan, ponemos los gametos, uno con una B mayúscula y uno con una B minúscula, y lo mismo para estos otros dos gametos, uno con una B mayúscula y uno con una B minúscula, porque lo que estamos haciendo nada más es cruzando dos de estos, ¿verdad? Eso es lo único que estamos cruzando. Entonces, al cruzarlos, vamos a obtener lo siguiente. Este gameto con este se fusionan y forman un individuo homocigoto dominante, que es, en este caso, de pelo negro. Luego, si yo este gameto lo cruzo con este otro, B mayúscula, B minúscula, vamos a obtener un heterocigoto. Pero este heterocigoto, como tiene una copia dominante, siempre va a ser de pelo negro, porque el pelo negro era dominante. Ahora seguimos con la fila de abajo. Este gameto B minúscula con este gameto B mayúscula. ¿Qué obtengo? Otro heterocigoto de pelo negro por el alelo dominante. Ahora, si cruzo este gameto B minúscula con este gameto B minúscula, obtengo un genotipo homocigoto otra vez, pero recesivo. Y como el recesivo expresaba el color café, ahora tenemos uno color café. Bueno, ahora el ejercicio que nos pedía, aparte de, bueno, proporciones fenotípicas
y genotípicas. Yo aquí lo tengo escrito. Y lo tengo escrito de esta manera. Generación parental, lo mismo que vimos ahorita, pero nada más que en papel, ¿verdad? Generación parental, estos, la F1, heterocigotos, de fenotipo pelo negro, por supuesto, y la F2, dos de estos cruzados acá, que es lo mismo que tenemos allá en el libro. Ahora, nos piden proporciones fenotípicas y genotípicas de la F2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la proporción fenotípica de esta F2? 3:1, igual. ¿Por qué? Porque 3 de los 4 son de pelo negro y 1 de los 4 es de pelo café. Entonces, la proporción fenotípica es 3:1. 3 pelo negro y 1 pelo café. Así de sencillo. Ahora, expresarlo, porque a veces le piden en los ejercicios que lo exprese como una fracción, que la proporción la exprese como una fracción, pues es bien sencillo, porque es 3 de 4. ¿Por qué 4? Porque el total de los individuos obtenidos en la F2 son 4. Y 3 de esos 4 son de pelo negro. Entonces, expresado como una fracción, este fenotipo es 3 de 4 y 1 de 4. Así de sencillo. Y ahora venimos con la proporción genotípica, siempre de la F2. ¿Cuál es? La misma que teníamos antes, 1, 2, 1. ¿Por qué? Porque uno de estos es homocigoto dominante, este que está aquí. 2 son heterocigotos, este y este. Y uno más es homocigoto pero recesivo, que es este de aquí. Y ya está. Pero también hacían otra pregunta, aparte de las proporciones. Esta pregunta 3, miren, dice, porcentaje de individuos de la F2 que son recombinantes. Pero dice porcentaje de individuos de la F2 que son recombinantes. Bueno, ¿qué es un recombinante? Un recombinante es un híbrido que tiene el mismo genotípico, el mismo genotipo, perdón, de su padre, de sus padres. Entonces aquí hay que repetirlo otra vez. A ver, ¿qué es un individuo recombinante? Es uno de los híbridos, es un híbrido que tiene el mismo genotipo que el genotipo de sus padres. ¿Quiénes son los padres de la F2? Los de la F1. ¿Cuál es el genotipo de la F1? Heterocigoto. Entonces, en la F2, ¿quiénes son recombinantes? Este de aquí y este otro de aquí. O sea que son 2 del total, 2 de 4 son recombinantes. Pero la pregunta dice porcentaje de la F2 que son recombinantes. Bueno, si aquí el total, estos 4 son el 100%, porque está preguntando porcentaje, si 4 son el 100%, quiere decir que cada uno aportan un 25%. Y si hay 2 que son recombinantes, cada uno es de 25%, 25 más 25 son 50. Entonces la respuesta ahí sería, el porcentaje de individuos de la F2 que son recombinantes es 50%, porque sería la mitad del total. Ahí está, simplemente. Ahí no hay otra cosa que decir. Y esos son ejercicios de monohibridismo. Ejercicios de monohibridismo quiere decir que estamos considerando una característica nada más. ¿Cuál era la característica en este ejercicio? Tamaño de el tallo, si era alto o era corto. Ahora hagamos un ejercicio de dihibridismo. Dihibridismo. Dos características, dos. Entonces aquí vamos a considerar dos características, no solamente una, pero es igual el procedimiento, nada más que con algunos pequeños cambios. Entonces hagamos este ejercicio con estos cobayos que están acá, porque es más fácil verlos. Entonces miren, aquí lo que vamos a cruzar es un cobayo de pelo negro, pero también pelo corto, con otro cobayo de pelo café y largo. Entonces se fija que son dos características.
Por eso se dice dihibridismo. Dos, porque una es el color del pelo, si es negro o es café. Y la otra característica es el tamaño del pelo, si es corto o es largo. Son dos características diferentes, no es la misma. Color y tamaño son dos cosas distintas. Entonces, ahí están las dos características. Si se fijan en el ejercicio, se dice que, o podemos notar claramente, que lo que se está cruzando son un cobayo, por lo que vemos aquí macho, un cobayo de pelo negro corto, homocigoto dominante para las dos características. Vea, B de black, de negro, dos genes o dos alelos para color, y la S sería short, en inglés, corto, dos alelos para el tamaño de pelo. Son dos características diferentes, ¿verdad? Y vean que para las dos características, este individuo es homocigoto dominante. Ahora, el siguiente progenitor, en este caso la hembra, es homocigota recesiva para las dos características, tanto para color de pelo como para tamaño de pelo. Entonces, de acuerdo a las leyes de Mendel, hay que leer lo de las leyes de Mendel, ¿verdad? Esto solamente es una explicación ya en la práctica. Lea el contenido, no se quede usted solamente con los videos, no lo haga. Bien, entonces, esta es la generación parental. El ejercicio diría, si estuviera escrito en papel, diría, se cruza un cobayo de pelo negro y corto homocigoto dominante para ambas características, o diría, un cobayo pelo negro y corto de raza pura, que sería lo mismo decir que las características son dominantes, se cruza con otro individuo de pelo café y largo, recesivo, ¿no? O de raza pura o homocigoto dominante para ambas características. Eso diría el ejercicio. Entonces uno sabe qué es esto que tiene aquí con estos genotipos que están acá. Ahora, cuando este macho produzca gametos, de cada par de alelos solo se puede separar uno. El gameto solamente tiene la mitad de los genes que tienen las células somáticas, recuerden. Desde cada par de alelos solo se puede heredar a los gametos uno. En este caso, como ambos son iguales, los gametos van a tener la copia dominante para B. Y del siguiente par, que sería la otra característica, la segunda característica, como son iguales también los alelos, cada gameto solo va a poder tener uno. Y va a ser dominante también. Entonces, aquí está el gameto con esos dos alelos dominantes para dos características. En el caso de la hembra, lo mismo. Cuando la hembra produzca óvulos, esos óvulos van a tener del par de alelos que determinan color, solo va a tener uno y va a ser recesivo, porque son iguales. Y para la característica de pelo largo, va a tener nada más uno de esos dos alelos y va a ser recesivo porque estos son recesivos los dos. Entonces, aquí solo es un poquito más largo, pero es exactamente el mismo procedimiento. Ahora, si este esperma fecunda a este óvulo, se va a obtener un cigoto. ¿Y cómo va a ser ese cigoto? ¿Qué combinación de alelos va a tener? Bueno, va a tener dos B, una B mayúscula y una B minúscula, y va a tener dos S, una S mayúscula y una S minúscula. Entonces lo único que se hace es escribirlos así, letra con letra. Mire, aquí están las dos B mayúscula minúscula y las dos S mayúscula minúscula. Solo se combinaron, nada más. Y ese es el genotipo de la F1. Entonces, ¿qué genotipo es? Heterocigoto, para las dos características. Este padre de arriba es homocigoto dominante para las dos características. Este otro padre es homocigoto recesivo para ambas características. Y los hijos de la F1 van a ser heterocigotos para ambas características. Ahora,
lo que hay que hacer es el cuadro de Punnett para conocer las proporciones de la F2. Entonces, en dihibridismo, el cuadro es un cuadro de 16 casillas. ¿Por qué de 16 casillas? Bueno, porque lo que tenemos que hacer aquí es combinar los alelos. ¿Cómo combino los alelos para poder realizar el cuadro? Es bien sencillo, es un procedimiento. No se confunda, solo siga el procedimiento. El procedimiento es este genotipo de acá, que tiene los de la F1, lo que voy a hacer yo para obtener las combinaciones en los gametos es esta. Voy a tomar la primera letra, que es esta B mayúscula en este caso, y la voy a combinar con la tercera y con la cuarta. Repito, tomo, es un procedimiento, así va a ser siempre, no importa las letras que sean. Tomo la primera letra, que en este caso es una B mayúscula, y la voy a combinar con la tercera y con la cuarta. Entonces, si yo combino la primera letra con la tercera, voy a obtener esto. B mayúscula, S mayúscula. Ahora, para el siguiente gameto, voy a combinar la primera con la cuarta. P mayúscula con una S minúscula. Lo mismo hago en la columna. Simplemente copio estas dos. Las copio para abajo. Las estoy copiando nada más. Ahora vamos con la siguiente combinación. La siguiente combinación es combinar la segunda letra con la tercera y con la cuarta. Entonces, la segunda con la tercera sería B minúscula, S mayúscula. Aquí está. Y ahora con la cuarta, B minúscula con S minúscula. Y estas dos las copio aquí abajo. Exactamente igual. Entonces, claro, tengo 4 gametos, combinaciones de alelos con gametos aquí, y tengo otros 4 por acá. Entonces, 4 por 4 son 16. Me va a salir un cuadro de 16 casillas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Es combinar primero filas y columnas. La primera fila con todas las columnas. Este combinado con este nos va a dar esto. Este mismo combinado con el segundo me va a dar este. Este combinado con este me va a dar este de aquí. Y este otro combinado con el último me va a terminar la fila. Este de aquí. Y así hago con todos los demás. Hagamos un ejemplo para que no se confunda. Después lo ve usted con más calma, pero hagamos un ejemplo para que no haya problema. Entonces, vea, vamos a utilizar primero el primero de aquí. Este gameto que tenemos aquí con la combinación de este otro gameto. Entonces, ¿qué obtenemos de este cruce? 2B mayúscula y 2S mayúscula. Es lo que está escrito aquí. Usted lo escribe ahí. Ese es el genotipo. Ahora, ¿cuál es el fenotipo? Bueno, ¿de qué color de pelo es? Negro, porque hay alelos dominantes para negro. ¿Y es largo o es corto? Es corto porque los alelos son dominantes para corto. Y aquí se escribe el fenotipo. Aquí tenemos el genotipo y aquí tenemos el fenotipo. Ahora voy con este y este. ¿Qué obtengo de cruzar estas dos con esta? 2B mayúscula, una S mayúscula y una S minúscula. ¿Fenotipo qué es? Pelo negro y corto siempre. ¿Por qué corto? Bueno, porque hay un dominante para corto. El siguiente, estas letras con estas, ¿qué obtengo? Obtengo una B mayúscula, una B minúscula, una S mayúscula y otra S mayúscula. ¿Qué fenotipo es este? Siempre negro corto. ¿Por qué? Porque aquí hay para color, hay un dominante, que es negro, y aquí los dos para pelo corto son dominantes. Ahí está. Sí, bájale un poquito el volumen, porque está bien alto. Dígame. No entendí cómo se hacen las combinaciones en la tabla. Se me pega el internet. Ok, las combinaciones solamente es combinar estas letras que aparecen en este gameto
con las letras que aparecen en estos otros. Entonces usted simplemente ve que aquí en este gameto hay una B mayúscula y una S mayúscula, y en este otro hay lo mismo. Entonces cuando usted las combina, ¿qué va a obtener? 2 B mayúscula y 2 S mayúscula, que es lo que está aquí. Esa es la combinación de los alelos, el genotipo. Ahora, el fenotipo es qué característica se expresa con esos alelos que están ahí. En el caso de esta casilla, se expresa el color negro porque tenemos ambos alelos son dominantes para color negro. Y se expresa el pelo corto porque también tenemos alelos dominantes para pelo corto. Y así sigo entre este con todos los demás. Solo combino las letras. Cuando usted vuelva a ver el video y lo vea con calma, ahí va a ver que no hay ningún problema, no se pierde, simplemente es combinar las letras, nada más. Si hago lo mismo con este gameto de aquí, con todos los demás que están aquí, y me va a obtener usted esta fila. Y luego lo mismo con el otro, y luego lo mismo con el otro. Pero ahora quiero explicar brevemente. Usted puede volverlo a ver, no hay ningún problema. Vuelva a ver este video y va a tener claro cómo se hace la combinación. Es sencillo porque está bien explicado ahí en el cuadro. Está bien claro en el cuadro cómo combinar las letras. Solo es que le preste atención. Ahora, de aquí viene algo. Proporciones fenotípicas y genotípicas de la F2. Proporciones fenotípicas. ¿Qué colores y qué características se expresan? Bueno, aquí se lo voy a resumir. La proporción fenotípica de todo este cuadro es 9, 3, 3, 1. ¿Qué quiere decir eso? No hay que perderse mucho. Aquí está explicado. Lo que quiere decir es que va a haber, de esos 16, va a haber 9 que tienen pelo negro y corto. Luego, este 3 quiere decir que hay 3 en todos esos 16 que van a ser de pelo negro, pero largo. Luego, este otro 3 quiere decir que hay 3 de 16 que son pelo café corto. Y este 1 de 16, o sea, solo uno de todos los 10, el total de esos 16, solo uno va a ser pelo café largo. Esa es la proporción fenotípica. Siempre va a ser 9, 3, 3, 1. Así en un cruce dihíbrido, siempre la proporción fenotípica va a ser 9, 3, 3, 1. Si lo que usted está cruzando al inicio del ejercicio son dos individuos homocigotos para ambas características. En otras palabras, si en el ejercicio los padres, uno es homocigoto dominante para ambas características y el otro es homocigoto recesivo para ambas características, usted de inmediato va a saber que la proporción fenotípica en la F2 va a ser 9, 3, 3, 1. Siempre. Si lo que cruza al inicio son dos razas puras, ¿no? Para ambas características. Dicho de otra forma. Entonces, aquí no hay otra manera de aprender a resolver un ejercicio como este si no es que usted no practica. En los libros hay más ejercicios de hibridismo. Por ejemplo, si usted se va, bueno, se va a los libros, miren, le aparecen varios ejercicios. También se los explican bien, con colores, siguiendo el mismo procedimiento. Y lo único que tiene que hacer uno es seguir el mismo procedimiento, seguir el hilo que ya hemos explicado. Tiene que hacer. Yo no les he subido esa guía, pero se la voy a subir ahorita, en un rato, se las voy a subir. Son una serie de ejercicios, no solamente de hibridismo, no solamente de monohibridismo, sino de los siguientes temas que tenemos que ver: alelos múltiples, probabilidades, etcétera. Aberraciones cromosómicas. Todas esas cosas están en esa guía. Usted lo va a desarrollar usted. O sea, la guía no es para que me la entregue. La guía es
para que usted practique para su examen, nada más. Se la voy a subir hoy, la van a ir desarrollando. Les recuerdo además que mañana habíamos quedado que les iba a poner el acumulativo que no les puse esta semana que pasó el jueves, ¿verdad? Se los pongo mañana para que estén pendientes de eso, siempre a la hora de clase, por supuesto. Bien, ahora aquí faltaría algo en este ejercicio, porque solo vemos aquí la proporción fenotípica, ¿verdad? Lo que se puede ver, características visibles. Pero no se proporciona aquí en el ejercicio, usted no lo ve, la proporción genotípica. Pero es que la proporción genotípica de la F2 es más larga. No es que es difícil de obtener, porque recuerde que genotipo es combinación de alelos. Entonces lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. De todos estos 16, tiene que fijarse cuántos tienen este genotipo. Si solo hay uno, o hay dos, o hay más. Este genotipo. 2B mayúscula, 2S mayúscula. ¿Cuántos de 16 tienen ese genotipo? Luego tiene que pasar al siguiente cuadro. ¿Cuántos de estos 16 tienen este otro genotipo? 2B mayúscula, una S mayúscula y una S minúscula. Y así hasta terminar. Entonces, claro, le va a salir un número como de 9 ¿va? En línea. Va a salir 1, 2, 1, 2, 2, 1 y así hasta completar. Pero no se pone aquí y generalmente, no se le pide a usted que desarrolle un ejercicio de hibridismo para un examen en donde tenga que poner proporción genotípica. Fenotípica sí, pero genotípica no, porque es más largo el proceso. Y hay que hacerlo así como les digo, es simplemente ir contando de todos estos 16 que hay aquí, cuántos tienen esta combinación, cuántos tienen esta, cuántos tienen esta, cuántos esta, y así. Y eso le va a dar la proporción genotípica. ¿Cómo se escribe? Igual se escribe un número al lado del otro. Si esta es 9, 3, 3, 1, miren que los números están al lado. Se puede escribir así, 9, 3, 3, 1, o se puede poner 9 de 16, 3 de 16, 3 de 16, 1 de 16. Depende cómo se lo pidan. O solo pueden ser los números de arriba, 9, 3, 3, 1, nada más. Entonces lo mismo en la genotípica, va a ser 1, 2, 2, 1, etcétera, y así hasta que termina. Le van a salir como 9 números. Pero como les digo, comúnmente en un examen no se les pone a resolver un ejercicio de hibridismo para que den ustedes la proporción genotípica. La fenotípica sí, pero la genotípica no. Entonces, esto es de hibridismo, es considerar la herencia de dos características. Eso es. Entonces, ok, ¿qué es lo que procede en este momento? Procede lo siguiente. Yo subo este video con el anterior, se lo subo y le subo hoy mismo la guía para que vaya practicando para su examen. Y va desarrollando usted los ejercicios de tal manera que una vez llegado el examen, pues ya no sea ningún problema. En el examen, obviamente va a ser igual que usted va a seleccionar la respuesta, ¿va? De una pregunta, pero en el examen le van a aparecer problemas. Le puede aparecer un problema de monohibridismo y le van a hacer preguntas. Entonces, claro, usted en una hoja de papel, los problemas que se ponen comúnmente se tratan de hacer de tal manera que usted sí pueda contestarlos en un tiempo de una hora, varias preguntas, claro. Siempre van a hacer las 25 preguntas. Por supuesto que no van a hacer 25 ejercicios, obviamente que no, porque no le daría tiempo. Pero los ejercicios que vayan, recomendación es que usted tome unas hojas de papel y ahí sentado haciendo su examen, cuando le llegue un ejercicio de monohibridismo o un ejercicio de determinar cuántos son autosomas y cuántos son alosomas, usted tenga unas hojas de papel ahí o un cuaderno donde usted va realizando el procedimiento para obtener la respuesta. Eso es lo correcto. Entonces tienen que practicar con la guía que les voy a mandar. La guía está bien completa, no solamente tiene ejercicios de monohibridismo, de dihibridismo, sino que tiene ejercicios de todos los demás temas.
usted vaya desarrollando para que sea una práctica, no me la tiene que entregar. Y mañana a la hora de clase resuelven el acumulativo que no les puse el jueves de la semana que pasó. Bien, de momento eso es todo, son las 4 en punto, terminamos. Continuaríamos el día miércoles, mañana con la actividad acumulativa para ustedes a la hora de clase, a las 3, y luego el miércoles continuamos con otra temática. Bueno, si no hay alguna otra pregunta. Las preguntas, si tienen preguntas, no tengan problema en hacérmelas al chat. Ahí en el chat de WhatsApp, háganme la pregunta, no hay ningún problema, cualquiera que sea. Usted me la hace, yo la leo y se las contesto. Y si tengo que adjuntar algo, se los adjunto. O sea, solo deme el tiempo para contestárselo, pues voy a tratar de contestárselo lo más rápido posible. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta o alguna pregunta sobre esto, continuamos el día miércoles en clase, otra vez. Que tengan buena tarde. Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Tenga linda tarde. Buenas tardes. Por nada, buenas tardes.